Volvemos a la tertulia. Hoy, 1 de junio de 2021, hoy en Mesa de Análisis Político, con Fernanda Boidi, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, Adolfo Garcés. Otro tema, ¿hay más temas aparte de la emergencia sanitaria? Sí hay, en el terreno político hay otros, y uno importante desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de fondo también, y desde el punto de vista de la relación oposición-gobierno. Falta poco más de un mes para el 8 de julio, ¿no? Bueno, ese es el día en que vence el plazo que tiene la Comisión Nacional Pro Referéndum para presentar las 700.000 firmas necesarias, según la Constitución, para habilitar una consulta popular sobre 135 artículos de la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Según los últimos datos divulgados por la Comisión, se llevaban recolectadas 445.500 firmas. Entonces, ¿cómo observan ustedes la marcha de esta campaña de recolección, la búsqueda de adhesiones, la movida? ¿Quién empieza con este tema? Chaschetti. Sí. Bueno, a ver, los datos que mencionaste son del 10 de mayo, ¿no? Y en verdad lo que hice fue revisar la prensa y tratar de identificar todos los comunicados oficiales de la Comisión Pro Referéndum. ¿Y qué es el número más reciente que encontraste? Febrero, marzo, abril y mayo. Son 4 comunicados. Y bueno, y tirar un gráfico, ¿no? Contra el tiempo. Lo que encontré es que la recolección de firmas hasta el 1 de mayo mantenía un ritmo lineal. Y un ritmo lineal significa que la recolección era constante y si uno tiraba una regresión futura, indicaba que no iba a llegar, que se iba a aproximar a las 500.000 firmas. El 1 de mayo, en una jornada nacional que desarrolló el PIT-CNT con el Frente Amplio, hubo un salto que rompió un poco la tendencia. Considerando ese salto, si uno hoy en día hace el mismo ejercicio, que obviamente está apoyado en supuestos como que todas las firmas tienen el mismo costo, o sea, es lo mismo juntar la primera que juntar la firma número 500.000, pongamos. Bueno, lo que indicaría esta tendencia es que probablemente al 8 de julio la recolección esté cerca de los 700.000 firmas. Lo cual para mí es una noticia importante, porque yo durante todo este tiempo pensé que eso iba a ser muy difícil. Por varias razones. La principal es la pandemia, ¿no? Donde en verdad es un obstáculo muy grande para aquel que junta firmas, porque para juntar firmas se necesita que la gente se esté moviendo, y bajo estas condiciones donde hay menos movilidad que la habitual, no es tan sencillo hacer que la gente milite y hacer que la gente junte firmas y que las personas estén dispuestas a firmar. Yo creo que igual el dato es, lleguen o no lleguen, es muy relevante para el futuro, porque como bien sabemos y como lo estudió, por ejemplo, David Altman en su libro Democracia Directa en el Mundo, los presidentes uruguayos suelen tomar en cuenta esta posibilidad, ¿no? De si hay una oposición organizada con capacidad de bloquear iniciativas de reformas. Por ejemplo, Jorge Valle se vio obligado a derogar una ley que privatizaba la telefonía móvil de Antel. David Altman en ese libro le pregunta a Sanguinetti y a Jorge Valle si lo tomaban en cuenta ese asunto a la hora de definir qué iniciativas enviaban al Parlamento, y ambos le dijeron que sí, que efectivamente consideraban esa eventualidad y que preferían no tomar el riesgo. Entonces yo creo que es muy relevante lo que ocurra finalmente con las firmas, porque eso va a establecer un constreñimiento o no sobre la estrategia legislativa
del futuro. Todos sabemos que, bueno, que el gobierno ya ha implementado una parte de su programa en la LUC, pero quedan pendientes importantes reformas. Desde organismos multilaterales se le está pidiendo que continúen con esas reformas. Entonces, me parece que este elemento de la recolección de firmas va a ser un dato de futuro muy, muy, muy importante. Esa estimación que sí. dio Daniel sorprendió a los otros integrantes de la mesa. Me impresionó, por ejemplo, me dio la sensación de que a Fito no le cerraba, o que sus cálculos iban por otro lado, ¿puede ser? Sin duda, sí. Me parece muy interesante el ejercicio que hiciste, Daniel, porque sí, yo también a priori diría, evocando a nuestro querido Luis Eduardo González, diría, aunque estoy retirado del mercado de los pronósticos, como ustedes ya saben, diría, hubiera dicho, muy difícil que se consigan esas 700.000 firmas, quedan 250.000, ¿no? Para juntar en 2 meses, en fin, hubiera dicho que era muy difícil. De acuerdo a los datos tuyos es posible y, por tanto, me parece muy interesante el análisis. Quiero poner un matiz ahí simplemente porque desde la audiencia también lo marcan, ¿no? Tienen que ser firmas válidas, ¿no? Hay que tener un margen importante para que después, llegado el momento del procesamiento y la verificación, efectivamente se tenga éxito. No, y me parecía muy importante las consecuencias también que señalaba Daniel. Por ejemplo, enseguida me vino a la cabeza el tema seguridad social, porque una de las reformas estructurales, yo diría, más importantes que están intentando hacer. La seguridad social no se puede ir. Tenés razón. Por referéndum. Tenés razón, claro. Me había quedado pensando en eso, pero... Pongamos ley de medios, combustibles, ese tipo de iniciativas. Listo. Mirá. ¿Fernanda o Daniel? Daniel. Fernanda. Bueno, voy yo. Bien interesante el ejercicio que hizo Daniel, que además es como tenemos que hacer las cosas, ¿no? Tratar de poner los numeritos y calcular. Daniel mencionaba un supuesto que no es menor, y es el costo de las firmas, ¿no? Que el costo de la firma última es el mismo que la firma primera, y sabemos que no es así. Sabemos que los que ya están adentro son los primeros que firman, los que están convencidos, los que militan. Digamos que conseguir el primer tramo de firmas es mucho más sencillo, manteniendo constante la estrategia, que el último tramo de firmas. Entonces, si bien es posible, que a mi juicio, con esta consideración, sigue pareciendo poco probable. Esto no indica que no es una gesta importante, ¿no? Cuando empieza la movida, nosotros lo discutimos en más de una cantidad, decimos, bueno, esto está condenado al fracaso por varias razones, ¿no? Una era la pandemia, pero la otra es que no había un mensaje claro, ¿no? Era ir contra 135 artículos de qué, y sigue sin haber una bandera clara. Entonces, por un lado, me parece que es un esfuerzo importante que tiene las limitaciones que hablábamos, pero que además se encuentra con esta pandemia, que no hay un mensaje claro, que durante gran parte de la campaña se hizo énfasis gobierno contra lo neoliberal, contra un gobierno que tenía una aprobación muy alta. Digamos que han caído un poco los niveles de aprobación, pero me parece que le erraron en el mensaje. Y otra cosa que ha sucedido, porque el gobierno cerró la puerta al debate y a la... ¿no? Entonces, ha sido muy difícil que esté presente también como tema de agenda. Entonces, todas en contra, a pesar de lo cual, una cantidad muy importante de firmas, pero que plantea, como decía Daniel, interrogantes muy, muy importantes sobre la capacidad del Frente Amplio y de las organizaciones sociales de movilizar y de estas campañas como una alternativa viable para la modificación de la legislación, al menos en este contexto y bajo estas circunstancias. Desde la audiencia aparecen advertencias a los cálculos de Daniel Chasquetti, ¿no? En realidad, el 1 de mayo la Comisión logró adelantar lo que hubiera recolectado a lo largo del tiempo. Después de aquello, no hay muchas más firmas para recabar. Cada adicional tiene un mayor costo, señala, por ejemplo, uno de estos mensajes, ¿no? Sí, yo creo que no es... A ver, es verdad lo que dice Fernanda, no se puede pensar que el costo de cada firma es el mismo, independientemente del momento, pero tal vez un modelo estándar de costos marginales crecientes, con alguna forma exponencial, tampoco sea el modelo más correcto. Yo veo acá que hay como oleadas, ¿no? Porque acá hay agencia, acá hay un factor de militancia que permite que por impulsos se hagan como campañas que generen, como ocurrió en torno al 1 de mayo justamente,
momentos donde se consiguen muchas firmas en poco tiempo y luego pasan periodos donde pasa más tiempo y se consiguen menos firmas y yo creo que es muy difícil predecir o simular el proceso de acumulación de firmas con un modelo simple. Yo creo que también es sensato pensar que la capacidad del movimiento pro referéndum de conseguir firmas puede estar cerca de las exigidas. Es razonable. No está ni claramente por arriba, más allá de que, por ejemplo, en alguna encuesta que hizo Factum había una predisposición a firmar que superaba el 25%, pero una cosa es que la gente, lo diga y otra cosa es conseguir la firma. Y tampoco vamos a estar muy por debajo. También lo que dice Fernanda sobre que el gobierno, creo que efectivamente es así, como estrategia tuvo ignorar el movimiento y justamente no dejarlo entrar en agenda. De todos modos, Sanguinetti apareció hace unas semanas atrás poniendo el tema en agenda. Yo no sé si eso es bueno para el gobierno, no sé si eso también, digamos, porque Sanguinetti no tiene una gran popularidad en la opinión pública, no sirve como algún estímulo para conseguir algunas firmas, pero creo que además yo creo que estamos en un escenario complicado. Yo creo que el peor escenario es que la recolección de firmas llegue al 8 de julio precisamente con un número de firmas cercano o igual al exigido, ¿no? Porque es verdad, hay que prever un descarte. Siempre hay descarte, siempre se van a anular firmas por diversas razones. Entonces, si el número de firmas supera por muy poco el mínimo exigido, podemos llegar a un escenario complicado institucionalmente, ¿no? Con el movimiento pro referéndum diciendo que consiguió las firmas y un proceso en la Corte Electoral donde se van a ir descartando algunas firmas que te lo deje por debajo, ¿no? Y ya me veo algún escenario de mutuas acusaciones de que no, que vos falsificaste firma y el otro diciendo nos quieren estafar el referéndum. Lamentablemente creo que estamos cerca de un escenario con esas características. En fin, que yo en todo caso espero que se maneje con la debida prudencia institucional y que no genere una controversia de alto nivel que ponga en dudas el funcionamiento institucional, ¿no? Es cierto que existe una larga experiencia en esta materia desde todos los actores políticos, se han recolectado firmas muchas veces, los procesos de revisión ya se sabe cómo se hacen, pero recordemos en su momento el referéndum contra la ley de caducidad y cómo, claro, en aquel momento sin experiencia, en aquel momento era la primera vez que se apelaba a este mecanismo, cómo la tensión política llegó al extremo de que casi que hubo que inventar una especie de solución a aquel proceso de ratificación de firmas que se inventó y que permitió que se llegara a la cifra para que se hiciera el referéndum. Estamos en un escenario complicado. Si el movimiento se queda corto y llega a 600.000, ahí pagará los costos la Comisión Pro Referéndum, el PIT-CNT, el Frente Amplio. Pero si llega a 750.000, tendremos referéndum. El problema es que si estamos entre 650 y 700, vamos a estar en un escenario complicado. Y después están los mensajes que pronostican lo que puede pasar en estas últimas semanas, ¿no? Si hay una aproximación, si efectivamente el número de firmas va aumentando y se acerca al requerido, en los últimos días habrá una movida de esas de último momento, ¿no? Habrá un motivo justamente para promocionar más, para mover más todavía la participación, jugar con esas corridas, con eso tan uruguayo que puede darse y favorecer que se alcance el resultado. ¿Quién volvía? ¿Daniel o Fernanda? Ninguno de los dos. Fito, entonces. No, Fito. Bueno, para dejarlo contento a mi amigo Buquet,
voy a lo normativo. A mí la decisión de la coalición, que parece haber sido no facilitar el debate sobre esto, no me satisface. En términos de calidad de la democracia, no me parece lo mejor. En términos de cálculo, probablemente lo sea. En términos de cómo debería funcionar idealmente un sistema democrático, creo que no es lo mejor. Creo que si hay un actor político muy importante como el Frente Amplio impulsando una recolección de firmas, un referéndum de estas características, con un apoyo social importante, creo que es mejor. Siempre es mejor que las cosas se discutan. La LUC tuvo un tiempo de discusión en su momento, el gobierno la presentó en pleno verano, ¿tá? Aunque, y acá voy a citar a mi otro amigo Chaschetti, aunque el mecanismo de urgente consideración ha sido usado de forma, creo yo, exagerada, y es un mecanismo que habría que abandonar en el futuro, porque es un andador, digamos, un suplemento de poder presidencial que a esta altura ya no precisamos, a esta altura de nuestras vidas, ¿no? En pleno siglo XXI ya no estamos como en la década del 60 en materia de gobernabilidad. Fernanda. Así que, bueno, redondeando, diría, ojalá se hubiera discutido un poco más y ojalá hubiera un poco menos de cálculo y un poco más de consideración de los efectos que tienen las decisiones de los actores de todo el sistema político en la calidad de la democracia. Yo creo que respondiéndole un poco a Buquet, el 25% del padrón son 675.000 firmas. Si la comisión pro referéndum presenta 675.000 firmas, ellos mismos saben que el referéndum no sale. Ellos saben, por eso se trazaron la meta de 750.000 firmas. A priori lo establecieron de ese modo porque está calculado cuál es el proceso de descarte. Por tanto, llegar a 700.000 firmas es fracasar en la iniciativa, o sea, no lograr que la ley se someta a votación por parte de la ciudadanía, pero desde el punto de vista político, para mi gusto, tiene un impacto relevante, porque eso demuestra de que, bueno, una coalición del principal partido de la oposición y las organizaciones sociales, en condiciones normales podría bloquear cualquier ley. Ese sería el mensaje. Sí. Vos decís que si llegan a 700.000 no las entregan. No, las van a entregar, pero no van a si estar, las entregan, y si las entregan, no van a, pero si van a entregar las 700.000 firmas, no van a pelear firma por firma. No, sin duda. Entonces, yo me refiero a un escenario de ese tipo. Bueno, pero, a ver, yo creo que vamos a estar muy lejos de lo que pasó en los años 80, porque en los años 80 el referéndum no estaba regulado, no estaba reglamentado, nunca se había utilizado. Y por esa razón, en el mismo año 89, el Parlamento aprobó una ley para efectivamente regularizar todos los procedimientos, entre otros, de confirmación de firmas, ¿no? Ahora hay huellas dactilares, lo remarcan varios oyentes, ¿no? No es solo la firma que puede tener sus dificultades. Sí, las garantías ahora son mayores. Fernanda, en los 80. ¿La última oportunidad es ahora o te quedas sin hablar en este tema? Bueno, nos queda un mes y una semana para saber qué es lo que va a pasar, un poco más de tiempo, pero digamos, la comisión va a reportar cuántas firmas se entrega y eso nos va a dar claramente una pauta de lo que va a pasar. Yo la veo realmente muy, muy difícil por las razones que esgrimía y la verdad es que las implicancias van a ir, como decía Daniel, bastante más allá de lo que pase en concreto con la LUC, sino en relación a este mecanismo como modo de cambiar la legislación y la política pública, pues en definitiva es lo que es esa derogación de estos artículos de la LUC. Enseguida viene el último segmento de la mesa, telegramas le llamamos a veces. En esta ocasión creo que puede ser especialmente útil para que, aparte de estos dos grandes temas que hemos estado considerando, ustedes, los politólogos, seteen algunos más, eventualmente, ¿no? ¿Qué otras inquietudes tienen en cuanto a la política de nuestro país próximamente?